noches a todos y muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Este miércoles es un miércoles muy especial. Miren, hace por lo menos 3000 años que por estas costas nuestras desembarcaron unos personajes que eran miembros de un pueblo llamado el pueblo celta. Un pueblo del que se tiene muy poco conocimiento, entre otras cosas porque ellos nunca dejaron nada por escrito. Todas sus tradiciones, toda su cultura era por transmisión oral, por lo tanto se fue perdiendo, se fue agrandando, se fue minimizando a lo largo de los años. Pero estos pueblos nuestros, estos pueblos celtas, de los que nosotros pues tenemos una huella impresionante, durante muchos años han sido la esencia de nuestras tradiciones, la esencia de nuestra cultura. Luego, a partir del siglo II después de Cristo, pues tiene lugar toda la cristianización y sus ritos han formado parte de nuestros ritos actuales. Muchos fueron recuperados, otros se perdieron, pero de eso vamos a hablar esta noche, porque, fíjense ustedes, mañana, que es el día 31 de octubre, es el inicio, sería el año nuevo de los celtas. Los celtas dividían el calendario en dos estaciones. La estación oscura, que empieza mañana, y la estación clara, la estación de la luz, que empieza en abril. Muy buenas noches, don Manuel Platas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Manolo Platas, encantado de estar aquí contigo. Y felicidades por este programa que yo lo te olvido siempre y que diriges con muchísimo acierto. Bueno, yo no hago nada. Lo importante es los invitados que están en este programa, que son los que hacéis prácticamente el programa. O sea que, pero yo te doy las gracias por estar aquí, porque Manolo Platas, yo creo que Manolo Platas es un druida del siglo XX, ¿no? Del siglo... Ya te iba a decir si me encontrabas tan viejo, si me encontrabas tan viejo. Los druidas dentro de los celtas, los druidas eran personajes sumamente inteligentes, eran lo más elevado en inteligencia y tenían un rango social muy elevado también. Has hablado de que hay pocos conocimientos de ellos, incluso los arqueólogos no han encontrado todavía ninguna pieza de ellos todavía, de los druidas, no se conoce ninguna, solamente habla Plinio mucho de los rituales que se hacían con el murciélago y con el toro blanco. Dicho sea de paso, tu programa es el toro por los cuernos. Se habla de los rituales del murciélago y del toro blanco, pero mira, no se conoce absolutamente nada. Por eso digo que muchas gracias por el calificativo y por la comparación, pero yo ni soy de clase alta, ni tampoco soy tan inteligente como aquellos señores que destacaban en la sociedad. Bueno, los druidas. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que sí, pero los druidas, yo el primer druida del que tengo conocimiento es gracias a Asterix y Obelix. Sí. En los libros de Asterix salía el druida, ¿te acuerdas? El que era sí, el no va más, era el gran sacerdote de la tribu. Tenemos muy pocas huellas. Poco conocimiento de ellos, conocimiento de ellos, pero sí nos queda algún castro que otro, sí nos quedan, y sobre todo tradiciones, y sobre todo esa idea que tenían los celtas de la trascendencia del más allá. Ellos estaban convencidos de que había un lugar donde los espíritus buenos morarían en la eternidad. Pero que se reencarnarían, porque ellos eran creyentes de la reencarnación. Cuéntame. No, solamente eso, porque tenemos tan poco conocimiento que no podemos ampliar. Pero el druida fue un pueblo que creía en la reencarnación. ¿Cree en la reencarnación? Sí, que después de un tiempo, que los espíritus estaban culpando sus penas, los que eran la persona que se había comportado mal en la vida, como la religión católica lo ha asumido al purgatorio. ¿Entendiste? Entonces, una vez que ellos purgaban sus penas, pues se reencarnaban en otra persona, en otro ser vivo. No tenía por qué ser un ser humano, sino en otro ser vivo. Por eso ellos respetaban mucho los árboles, las naturalezas. La naturaleza, hacían los rituales de la naturaleza, del fuego y de todos los animales. Hay uno que no respetaban, que era el que mataban, porque decía que era la figura de un espíritu maligno, y era el murciélago. De hecho, cuando hacían una ofrenda a los dioses, se lo hacían en los campos y lo hacían en una sábana blanca. Mataban 2 toros con los cuernos vendados en blanco, y desde un árbol
para ofrecérselo, para que lo recibieran, mataban un murciélago y se lo tiraban encima del toro. Luego lo despedazaban, parte lo quemaban, parte lo comían, pero se lo ofrecían a los dioses. Los druidas, ya me pierdo, porque tenemos tan poco conocimiento de ellos, pero ya te digo, los druidas eran sumamente, es más, la gente del pueblo, la gente llana, los consideraba sacerdotes, semidioses, porque tenían una base cultural. Incluso en aquella época ya había, según dice Plinio en sus escritos, que ya había un grupo de druidas sabios, los mayores, los de mayor edad. Sabes que la experiencia siempre fue la cátedra, la madre de la ciencia. Una persona no tiene por qué ir a la universidad, la experiencia de la vida, que yo le llamo la escuela, que es más importante incluso en muchos casos que la universidad. Hay mucha gente que tiene escuela y que no tiene universidad, y cómo triunfa, cómo habla, cómo vive, cómo se desenvuelve y cómo entiende las filosofías y las religiones. Pues allí ya había un consejo de ancianos, y en ese consejo de ancianos, en los antiguos druidas, pues son los que dictaban las leyes, los que hacían las reparticiones de bienes, los que organizaban los trabajos a hacer, las cacerías, los rituales y todas estas cosas. Y hay algo de los druidas que no se sabe y que yo, bueno, sí tengo conocimiento por algunos libros, aparece en internet también, pero que era desconocido hace poco y que lo han descubierto ciertos arqueólogos, que eran unos fanáticos de los sacrificios humanos. No solo sacrificios, no eran caníbales, pero eran fanáticos de ofrecer a los dioses los sacrificios humanos, el druida. ¿Ah, sí? Sí, lo cual eran cosas de la época, como hoy se hacen otras cosas, eran cosas de la época que les tocó a ellos vivir. De ahí viene también, aquí tenemos, verán ustedes, una serie de calabazas, que tengo por aquí a mano izquierda, unas calabazas que ahora nos las van a enfocar, que son un poco el símbolo de lo que es un poco ese Halloween que luego derivó en Halloween, el Samaín, ese culto un poco a la muerte, eso que estás diciendo tú de los sacrificios humanos, porque tenía, una de las características de estos pueblos era que les gustaba coleccionar o tener las calaveras de los guerreros a los que ellos derrotaban. Los mejores guerreros, los más aguerridos, los que podían... entonces ellos guardaban la calavera. En las calaveras las iluminaban con velas y de la calavera ha derivado nuestra pequeña calabaza, ¿no? De ahí viene, ¿no? Pero ellos eran un pueblo que tenía una total devoción por la naturaleza y también por la muerte. Un culto, o sea, era un pueblo en ese sentido enormemente trascendente, ¿no? Un sentido evidentemente. Y como bien has dicho, pues ellos a los enemigos les cortaban las cabezas, que es una cultura que luego la extendieron a Estados Unidos. Esto de cortar la cabeza, y viene también lo de la calavera. Pero si tú me permites, esto es un poco teatro. Lo de la calabaza. Lo de la calabaza y lo de esta cultura americana. Esta americanización de todo este tinglado. Dije cultura, pero ya es que ya no hay ni cultura ni tradición. Mira, te voy a comentar una anécdota. Tú sabes que la pizza se inventó en los pueblos pobres de Italia. Se hacía un pan y las sobras que había se echaban encima del pan, se horneaba y era la pizza. Bueno, vinieron los americanos y dijeron, es nuestra, ala. Y la gente ahora le dices a un jovencito lo de pizza, sí, telepizza americano. No, ha sido un invento, pero de los italianos. Sí. Nosotros el invento de estos señores, que no tienen una base de tradición, es nuestra, es de los gallegos, es de los pueblos de Bretaña, de Irlanda. Entonces, nosotros la hemos exportado y ellos la han comercializado y la han comercializado muy bien a su manera. Yo te voy a decir algo, el verdadero Samaín es gallego, es el culto a los muertos, el culto a los difuntos, él es el culto a la charanga y han mezclado dos cosas, querida amiga Pepa, han mezclado el carnaval con el disfraz
del miedo, con el disfraz del difunto, del espíritu, y han hecho una verdadera charangada que no vale para ver, porque tú ves una fiesta de estas que están celebrando estos días y ves a Superman. ¿Qué pinta ahí ese señor? No pinta nada. Únicamente nosotros nos disfrazamos con las sábanas blancas en representación del espíritu del muerto. Y ellos han inventado, han comercializado. Hay una película que lo representa muy bien, los niños corriendo por unas calles oscuras, los niños y repartiendo caramelos, toda una comercialización, y los niños disfrazados de hadas y de cosas. Eso es mezcla de carnaval con la cultura nuestra, con la cultura de los muertos, que en realidad es la seria. Ellos no tienen nada, ellos no tienen pasado, se lo tienen que inventar. Hombre, son listos, son expertos en marketing y eso. Pero lo auténtico, la raíz está en nosotros, está en nuestros difuntos, está en nuestras tradiciones, está en nuestra cultura, está en nuestra herencia de Bretaña y de los países del norte, está en el culto a los difuntos que tanto procesamos aquí en Galicia y en el resto de España también, pero aquí en Galicia se dan unas connotaciones especiales por, no sé, por el clima, por la situación que sea, pero nosotros somos un pueblo mágico, somos un pueblo de meigas, somos un pueblo diferente totalmente, donde se mezcla pues el miedo, el respeto, la admiración, la devoción, la religión, y eso sí no se lo puede copiar. Ellos son unas personas que se han inventado eso, como se han inventado que no tenían dónde el West del oeste. Venga, en el oeste disparar, porque no tienen una base, no tienen una preparación, como tenemos la Europa vieja. La Europa vieja, esta Europa, y estos celtas exportan otra gran tradición, que es la del árbol de Navidad, precisamente por su culto a la naturaleza. Ellos adornaban los árboles, los llenaban de luces y los llenaban de color, para hacer un culto al árbol, un culto a la madre naturaleza. De ahí viene seguramente el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Y luego tenemos, pero ya te digo, sobre todo hablábamos, dices, de la cultura de la muerte. Y Galicia es el pionera. Reino de esa cultura. Sí. Dime una cosa, para hablar de la cultura de la muerte, hablamos primero del día de difuntos, del día de los santos, de todos los santos, o empezamos a hablar por la Santa Compaña. ¿Qué te apetece más? Una cosa está unida a todo, porque la Santa Compaña no es nada más que una procesión de difuntos, que aquí en Galicia, concretamente en nuestra zona de aquí de Ferrolterra, dicen que se ven entre la Sierra de la Capelada y la Sierra de la Faladoira. Bien. Y son ¿Es en donde están? Es el sitio de la Santa Compaña. El sitio donde, entre la Capelada y la Faladoira. Sí, señora. Es en donde está más a gusto. Evidentemente, donde se limita el municipio de Cedeira y el municipio de Ortigueira. Y dicen que ahí hay una especie de camino, una especie de frontera, que además son las puertas del más allá, que estos días, según la tradición, hay que tener mucho cuidado con las puertas del más allá, porque el día de difuntos se abren para celebrar la festividad de los santos. Entonces las personas que se dedican al mundo de la magia, del ocultismo, que hacen rituales con la ouija, que hacen rituales de alta magia o de magia sencilla, tienen que tener mucho cuidado, porque pueden caer en un plano que no les corresponde y después perder el norte. Hablamos de lo que quieras. La Santa Compaña yo no la he visto nunca, pero he oído a mis antepasados, a mi familia, al pueblo. Sí, ¿qué es la Santa Compaña? Pues son una procesión de difuntos que va por el monte vestidos con sábanas blancas. ¿Cadenas? Pues parece ser que sí, por lo menos las cadenas se representan en la obra de Torrente Ballester, como le llaman, no es El Bosque Animado, no es de Torrente El Bosque Animado es de Fernández Flórez. Sí, Torrente y Venceslao Fernández Flórez. Son los gozos y las obras. Es el maravilloso espíritu, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que era un espíritu que estaba enormemente depauperado, me parece que se llamaba Fitz. No recuerdo. Era de San Fitz, era Fitz. Sí. Y entonces era el que llevaba la cadena, y es una obra estupenda. Y llevan un caldero, y van tocando una campana. ¿Y el caldero para qué? Pues el caldero llevan agua bendita, porque van Pero son espíritus que, por supuesto, están penando porque no han llegado todavía al cielo. No han llegado al cielo. Son almas en pena. Sí. Y que andan buscando con el agua bendita
buscando compañeros entre los enfermos del lugar y de la parroquia. Por eso que cuando ves la Santa Compañía, vaya a morir alguien, va a morir alguien. ¿Qué ocurre? Que andan buscando. Y hay gente que dice, según la tradición, que se encuentra con ellos en los caminos, en los pasos. Tú ya sabes que antes no había luz eléctrica, entonces la mente ve muchas cosas. ¿Y cuál es el resultado? Coger una vara, hacer un círculo, meterse dentro, y ahí no te pueden coger. No te cogen. Ahí no te cogen los pies pasados. Yo había oído que decían que en la zona de la Costa de la Muerte se utilizaba el mito de la Santa Compañía porque a los contrabandistas les venía muy bien, te cuento. En las noches lúgubres, estas noches nuestras que azota el viento del sur y que, bueno, ulula todo, y los árboles, ya te los puedes imaginar, van. Bueno, ese paraíso fantástico que tenemos. Es la naturaleza. Nuestra naturaleza en plenitud, en plena tormenta, rayos y todo esto. Y de repente, los contrabandistas, la manera de tener un poco asustado al pueblo y que la gente no les diera la lata en sus contrabandos, dicen que se ponían precisamente esas para asustar. Vestiduras para asustar y para que nadie los... El miedo es muy libre, pero el miedo es muy libre. Lo utilizaron seguramente muchos contrabandistas, lo utilizaron. Sí, el miedo es muy libre, pero la tradición está ahí de la Santa Compañía. Yo recuerdo no hace mucho, y no tiene nada que ver con lo que me vas a decir, yo en una ocasión iba a hacer unas grabaciones al cementerio a las 3 de la mañana, y unas psicofonías concretamente, que las mandaba yo a Madrid, era yo más joven, y me encuentro con la Guardia Civil, y me dice, oye, ¿a dónde vas? Pues mire usted, voy al cementerio. ¿Cómo al cementerio? Sí, se tengo las llaves del cementerio, los tengo aquí, me las ha dado el sacerdote, me ha dado permiso y voy a hacer unas psicofonías. No pasa nada, soy de la Asociación de Magia y de Ocultismo de Galicia, y no tengo aquí el carnet, pero ustedes me conocen. Y dijo, sí, hombre, te acompañamos. Me acompañaron y me esperaron en la puerta, y a todo esto yo fui. ¿No se metieron contigo? No, fui y coloqué los aparatos, el paraguas, siempre hay que poner un paraguas por si los insectos y todas estas cosas pues pueden ocasionar ruidos que luego se malinterpretan. Y entonces le dije, oye, si queréis, con las metralletas me dijo, si me manda el sargento que está aquí al lado, yo no entro. Pero hombre, vosotros que tenéis unas metralletas no entráis, y yo con un magnetofón entro hasta el final. Y dijo, no, aunque me mande el sargento, prefiero que me arreste, dijo uno de los guardias. Pero yo no entro en el S. El miedo es libre, como se tiene el miedo a eso. ¿Sabes qué ocurre? Que la mente es un combinado, un cóctel de moléculas que funciona. Cómo funciona el amor, cómo funciona el dolor, cómo funciona el sexo, cómo funciona la ilusión. Somos un cóctel. Muy bien, y en ese cóctel también hay el miedo. Y el miedo es muy libre, la gente tener miedo. Yo soy una persona que nunca he tenido miedo a nada. Mira que yo me dedico a cosas, pero no he tenido porque yo comprendo, intento razonar que el miedo tiene que tener una base. Que te puedes asustar si te aparece una cosa blanca, pero yo he visto infinidad de cosas que no tienen una explicación científica, que tampoco tienen por qué tenerla, si no sería una soberbia, y no me ha metido miedo, y que no le he encontrado explicaciones. El miedo forma parte de algo placebo que hay en la mente, como por ejemplo tú cuando estás enferma y viene el médico, que no es médico, que es un señor con una bata blanca y te dice, te vas a poner bien, los mecanismos de en ti empiezan a despertar ya un sistema de autocuración, aunque no te haya dado nada. Te encuentro muchísimo mejor. Ese mecanismo de defensa, ese de eso. Pues el miedo es igual, entonces tú tienes que tener un mecanismo de que, ¿por qué le voy a tener miedo a esta oscuridad? Mira, Manolo, tú hiciste para un programa de Antena 3 un experimento, yo te lo vi en la televisión, que quiero que nos lo cuentes, relacionado precisamente con San Andrés de Teixido. No es un experimento. No había nada que experimentar. Más que un acompañamiento hiciste. Se trataba de lo Cuéntanos siguiente, qué pasó. Una reproducción de un hecho real que fue mi consulta. Efectivamente. Una señora de Cedeira, concretamente, del municipio de aquí de Cedeira, pues veía que el marido se le aparecía en la habitación. De noche, a las 3 de la mañana, 3:30, que es la hora en que aparecen. ¿Tienen hora? Sí. Sí, normalmente es... sí. Y tiene su explicación. ¿Por qué? 3:30 de la mañana. Le das la vuelta, 9:30. La hora que Jesús murió. Todas estas cosas. ¿Entendiste? Te das la vuelta al reloj. Entonces le cambias al revés, lo inviertes
y es la hora en que Jesús murió, a las 9:30. Entonces, ¿es una hora? Es una hora que aparecen siempre. Las cosas son a las 3:30. Claro, la ciencia no lo explica, ni falta que hace lo que lo explique, porque ya dije antes que es una soberbia creer que todo tiene explicación científica, es una soberbia, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas que hay que no tienen explicación, que ya la tendrán en un futuro, si la tienen. Bien, pero... ¿Y esta señora tenía este problema? ¿Su marido había muerto hace mucho tiempo? Llega a mi casa, sí. ¿Hace sí. tiempo que había muerto el marido? Era reciente, la muerte sería de 4 o 5 meses. Bien. Llega a mi casa y yo voy. Yo duermo en su casa. Manolo está ahora, yo entro en la habitación, yo no veo nada. Yo me pongo la estola, leo los salmos correspondientes que hay, porque para cada ritual, como para el exorcismo, hay un ritual y hay un manual. Para estas apariciones, cada uno tiene sus salmos y sus cosas. Lo leo, y no pasa nada. Y bueno, me encontraba un poco impotente de cómo yo salir del paso, porque el Señor seguía apareciendo. O sea, yo la limpieza que hacía con los salmos no daba resultado. Con la estola, con el agua exorcizada, con el agua bendita, con todas estas cosas. Y la figura aparecía. Manolo, esto no se... Pero tú no la veías Esto nunca. no se va, no. No la veías. Sentía en la habitación, sentía la verdad, sentía mucho frío, que luego si quieres te explico un poco las manifestaciones de los difuntos. Sentía frío. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Consulté con un compañero mío de la Asociación de Magia y Ocultismo y dije, mira, pasa esto. Y me dice, no, hay que ir a buscar a este señor al cementerio. Bueno, pues vamos. Y esto fue después como un pequeño cortometraje que se hizo para, como yo te lo estoy contando a ti, para Antena 3. Bien. Y fuimos al cementerio un día, cogí al señor y le dije, Antonio, tal, te vengo a buscar porque tú tenías una promesa de ir al santuario de San Andrés de Teixido el día 1, el último de este mes de noviembre, y no pudiste ir, que te has muerto, y tú estás pidiendo que te vayan a buscar. Por lo tanto, venga, acompáñame, venga, abrígate bien. Entonces fui hablando con él como si fuera algo virtual, como si llevaras así algo que no se ve pero que va contigo. Venga, abrígate bien. ¿Iba su mujer con vosotros? Iba detrás en el coche. En el coche, sí. Iba detrás en el coche y quedaban asombrados de cómo yo le iba hablando. Lo fui haciendo muy bien. A ver, que te voy a subir la ventanilla. Pero tú le ibas hablando, pero evidentemente tú no oías absolutamente nada. ¿O oías algo? Y él iba a mi lado. Él iba a tu lado. ¿Tú sentías que él iba a tu lado? No lo sentí, solamente sentía sensación de frío. Frío. Mucho frío en el coche. Y más era en una época calor. ya, sería en febrero así, y esto había sido porque no lo había hecho en el mes de noviembre. Sentía frío, sí, frío lo sentía. Vale. Y no te preocupes porque hace frío y ahora vamos a parar a tomar un café. Llegamos a la cafetería, la señora asustada, ¿ustedes qué van a tomar? ¿Todo cortado con leche? Yo miro así para el lado. Por supuesto, ni veía, al señor póngale uno con leche. Muy bien, póngale uno con leche. No lo tomó, que está allí, y ahora vamos al santuario, vamos a oír misa. Oímos la misa, lo senté al lado. Hicimos una ofrenda al apóstol, y ahora vamos a comer. En la parte de abajo de San Andrés de Teixido hay un merendero, y nosotros pusimos los platos. Llevamos la comida, según la tradición. Llevamos la comida y le pusimos su plato. Recuerdo bien que eran unos filetes empanados, y era empanada y algo más. Y llevamos fruta porque lo exige el ritual. ¿Fruta? Bien, correcto. Sí. ¿Alguna fruta en concreto? No, fruta. No podían faltar las manzanas, porque la manzana está vinculada a la tradición de Galicia. Sabes que los druidas adoraban la manzana. De hecho... No lo sabía. Pues sí. De hecho, incluso ahora, en la festividad esta, de que tienen el día este del Samaín americano, pues hay una tradición de que los niños compran las manzanas rellenas bañadas en caramelo. Ajá. Y las prohibió el gobierno porque algunas les metían clavos y cosas para meter miedo para que los niños sangraran. Y dijo el gobierno, está prohibido ya la venta de esas manzanas. La manzana estaba muy vinculada al mundo druida. Vale. Y entonces llevamos manzanas. Correcto. Le pusimos el plato, nosotros comimos, recogimos y tal. Y las manzanas que sobraban y la comida, anduvimos buscando un pobre. Desgraciadamente hay pobres en todos los sitios. Mire, se queda usted con la cesta, se queda usted con esto, pero
El señor, claro, diría, ¿pero esto qué es? No, no, mírese usted con todo porque estamos haciendo una ofrenda y usted no se lo acepta. Sí, hombre, claro, le das una propina o le das una... Eso para que lo pues sí, que lo acepte. Para terminar el ritual. Para terminar el ritual, darle lo que sobraba a un pobre que encontráramos en el camino. Y eso lo hice yo en un cortometraje en Antena 3. ¿Y qué pasó? Y pasó, pues no pasó absolutamente nada. Volvimos al cementerio y bueno, me puse la estola, leí los salmos. Y yo, que yo no soy sacerdote, yo no estoy, aunque he estado en el seminario y he estudiado varios cursos, pues yo no soy una persona que haya sido ordenado por la Iglesia Católica, pero tengo, como cualquier persona, tiene cierto tipo de poderes, porque no hace falta estar ordenado, por ejemplo, para hacer un exorcismo, si quieres te lo comento luego. Y yo me despedí de él con la estola, hice la bendición, descansa en paz. Nos vamos para casa, cerramos la puerta del cementerio, llegamos para casa. Y aquella noche, recuerdo bien que a las 5 de la mañana sonó el teléfono, que oye, no me despiertes, es que esta noche no apareció. Es que esta noche no ha aparecido. Y el Señor descansa en paz. Descansa. ¿Y fue a San Andrés? Producto de la mente, no lo sé. Producto de la imaginación, no lo sé. Una realidad cumplida, pero sea lo que fuera, has hecho feliz a una señora que puede dormir tranquilo y a lo mejor, según el ritual, también le has dado descanso a un difunto, que esto ya no lo puedo yo... Nos vas a enseñar ese farol que tienes, que a mí me ha llamado la atención, que me encanta, va a hacer, querido, un primer plano del farol este yo que te tienes. Lo voy a poner en la mano, mira. ¿Lo vas a coger en la mano? Sí, lo voy a coger en la mano. Porque tú me dices que tu padre, que tenía... Yo te lo digo y se lo digo a las personas. Mi padre tenía un ultramarinos en Ortigueira. Ultramarinos, quema un poquito. Ultramarinos, ya sabes, se vendían productos de ultramar, pero eso era antiguamente, cuando se vendía... Porque esto está hecho a mano, los azafranes. todo esto, ¿eh? Y mi padre, en un comercio de un pueblo, y te estoy hablando del año 1040, porque mi padre nació en 1920, pues... había de todo, en aquellos comercios había de todo. Había zapatillas, había carne de cerdo, había de todo. En el ultramarinos, porque claro, no había un comercio para cada persona. Y yo esto lo saqué del Fallao, donde había algunas cosas, libretas y cosas, y encontré una caja de estos farolillos con una fecha 1939, con la factura. Vienen de una casa que le llaman Kier, que es, por supuesto que habrá desaparecido, desaparecen las nuevas, no van a desaparecer las viejas, en Valencia. Y son hechos a mano y son de latón. Y los cristales están recortados también a mano. ¿Y cuál era la función? Encender una vela que va dentro y llevarla al cementerio. Yo le puse una vela, pero tengo entendido que también se le ponía un frasco de cristal o de metal con aceite y la mariposa, la clásica mariposa de siempre, que flota en el aceite y en el agua, evidentemente. Y esto se llevaba. Y son del año 1939. Y esto se llevaba al cementerio para rendir homenaje a los difuntos el día de difuntos. Y en aquella época se compró en el 1939, deduzco yo por el contexto de la factura y del pedido que le hiciera muy grande, pero era tiempo de guerra. Y se encendía para proteger a los que estaban en la guerra y se ofrecían también a los difuntos. Es un atón, pero que yo tengo varios y le tengo gran aprecio porque forma parte de la cultura y están mal hechos, pintados a mano, pero cortados los cristales. Y muy cerca de allí, de Santa Marta de Ortigueira, tú me contabas que hay una parroquia donde en este momento... Las parroquias son muy simpáticas. A mí me hace mucha gracia lo de las parroquias, eso, porque nosotros pertenecemos a un municipio, evidentemente, pero la gente de donde mis padres han nacido, mi padre ha nacido aquí en Ferrol y mi madre en Sismundi, es una parroquia. Fíjate tú qué simpático. En Galicia tenemos 3.800 parroquias. Que la parroquia era muy importante antiguamente. Tú sabes que en la parroquia nacías y te inscribía el sacerdote. Te casabas, comulgabas, te daban la extremaunción, te enterraban en el cementerio. Era tu núcleo, tu pueblo, tu reino, la parroquia, y estaba ya quien fue el concilio de Trento, cuando dijo: el sacerdote es como el rey en la parroquia, tiene que llevar el orden, de ahí feligreses, la palabra feligres, usted es un feligrés de tal parroquia. A mí la parroquia me hace mucha gracia porque la parroquia, soy de la parroquia de Sismundi, donde ha nacido mi madre.
municipio de, pero no se dice municipio, soy de la parroquia de Sismundi, y hay otra cosa más simpática todavía, del lugar de, sí. Que es una cosa muy simpática, del lugar de Aveiga o Aveiga de Abaixo. Tú llegas a una parroquia aquí de Galicia, mire, esto es la parroquia de Sismundi, o es la parroquia de Cuiña o de Couzadoiro, o es la parroquia de Serantes, sí, mire, un lugar que le llaman Río de Arriba, ay sí, y es un grupito de 4 casas, ¿entendiste? Es un grupito de casas, eso, y esto viene de los antiguos druidas que en principio, tú sabes que al principio de los tiempos la gente, los seres humanos se metían en las cuevas, luego pasaron para los castros, luego pasaron en las ciudades, pues vivían al lado de las fortificaciones grandes. Tenemos ahí lo del Cebreiro, que es una construcción también de ellos, ¿cómo le llaman? Estas payozas, pero los druidas querían dentro de la parroquia limitaciones de casas juntitas para poder controlarlas. Y en esos 4 casas o 5 casas había un representante que representaba después al jefe de la parroquia. O sea, ¿era un druida por parroquia? No, o sea, perdón. ¿o sería la parroquia No. es la heredera de aquellas pequeñas núcleos gobernados por Era un un druida por municipio, pongamos. Un druida por municipio. Y después, la parroquia estaba determinada por 4 o 5 lugares, que cada lugar tenía 2 o 3 casitas. Nos vamos a quedar aquí, vamos a publicidad y seguimos.